Hola, a continuación presentaremos el tema de transformada de Laplace y sus aplicaciones. La transformada de Laplace es una herramienta que nos ayudará a resolver ecuaciones diferenciales de una forma rápida. En la fórmula tenemos que L representa la transformada de Laplace y lo que tenemos entre corchetes f de t es la función que vamos a transformar. En este caso utilizaremos a t como una variable independiente y que en los ejercicios de física generalmente usamos a t como una representante del tiempo. La transformada de Laplace es igual a la integral que va de 0 a infinito de la función de t multiplicada por la exponencial de menos st por dt. Como podemos ver, tenemos dos variables, t y s, pero se está integrando con respecto de t, por lo que s es una constante. Y cuando resolvamos la integral y evaluemos, el resultado va a quedar en términos de s. A continuación presentaremos un ejemplo, que es la transformada de 1. Sustituimos en la fórmula y nos queda que la integral de 0 a infinito de e a la menos st por dt. Para poder resolver esta integral, tenemos que menos s es una constante. Lo que podemos hacer es completar la derivada, que es menos s, y sacarla de la integral como menos 1 sobre s. Como nos queda a continuación, resolvemos la integral y nos queda menos 1 sobre s de e a la menos st y evaluamos de 0 a infinito. Pero como infinito no es un número no se sustituyente, lo que vamos a hacer es tomar el límite cuando t tiende a infinito y luego vamos a evaluar en función la función en 0 y aquí aplicamos que vamos a multiplicar menos s por 0 y que nos da 0, y como e a la 0 es 1, nos quedaría solamente 1 sobre s. En este caso, como 1 sobre s es una constante, la sacamos del límite y nos queda que menos 1 sobre s por el límite cuando t tiende a infinito por e a la menos st más 1 sobre s. Ahora vamos a calcular este límite que dependerá del valor de s. Y para esto tenemos tres casos. Como a continuación nos presenta, nos dice que el límite cuando x tiende a infinito de la exponencial de k por x, y nos presenta tres casos. En esta ocasión utilizaremos el primero, porque si utilizamos el tercero, cuando este va al infinito quiere decir que el límite no existe y lo que queremos es un número. Entonces, si k es igual a 0, en este caso k es igual a menos s, entonces sería igual a 0, pero s no puede valer 0 porque tenemos algunas divisiones entre 0, y si tenemos estas divisiones entre 0 no podríamos tener un resultado. Utilizaremos el primer caso y queremos que el límite valga 0, por lo que podemos quitar siempre y cuando k sea menor que 0. Como dijimos, k es igual a menos s. Entonces, como este límite va de 0, lo podemos quitar y nos quedaría 1 sobre s. Por lo tanto, la transformada de Laplace de 1 es igual a 1 sobre s. En esta ocasión vamos a resolver una ecuación de segundo orden no homogéneo, en este caso utilizando la transformada de Laplace, donde sabemos que las condiciones iniciales es x por 0 es igual a 2 y x' por 0 es igual a menos 1. Lo primero que debemos de hacer es calcular la transformada de Laplace de cada término. En este caso tenemos 1, 2 y 3 términos. Para esto vamos a indicarlo de la siguiente manera: transformada de x'
más transformada de x es igual a transformada de 1. Para poder resolver esto vamos a ocupar los teoremas que ya hemos visto anteriormente y vamos a ocupar esta fórmula. En este caso tenemos que la transformada de la segunda derivada de x es igual a s cuadrada por la transformada de x menos el valor de x en 0 por s menos el valor de x' en 0. Estos valores de aquí son los mismos que tenemos de este lado. El 2 se encuentra en este lado y el menos 1 se encuentra de este lado. Para facilitar un poquito más la escritura lo simplificamos y tenemos que la transformada de xb' es igual a s al cuadrado transformada de menos 2s más 1. La parte que sustituimos la vamos a colocar en este lugar en vez de la transformada de xb'. Posterior a esto tenemos que esta ecuación la pasamos para este lugar y como asentamos que ya no va a ser la transformada y la derivada y todo eso, solo lo vamos a poner como L, lo vamos a dejar de esta forma. Posteriormente, para poder resolver esta transformada, tenemos esta ecuación que relativamente se considera muy sencilla, donde pues tenemos que la transformada de una constante es igual a una constante entre S. En este caso tenemos que la constante es 1, entonces bajamos la transformada que tenemos de este lado y quedaría la transformada es igual a 1 sobre S. Hasta este momento ya no tenemos nada en cuestión diferencial y solo tenemos una ecuación algebraica y por ende ya no tenemos derivadas. Lo siguiente que tenemos que hacer es despejar a L. Para esto, este 2s está restando y este está sumando. Lo tenemos que pasar al lado derecho con signos contrarios. Donde pues bueno, ya tenemos que 2s menos 2s pasa como más 2s y el 1 positivo que tenemos aquí pasa de forma negativa. Vemos aquí que menos 2s se convirtió positivo, más 1 en negativo, y para poder despejar L, s cuadrada más 1 debe de pasar dividiendo. De esta forma va a poder dividir a los tres términos que tenemos aquí. Entonces, como esta parte, este término va a pasar dividiendo, la transformada debe de quedar despejada. Y tenemos que 1, como aquí tenemos un término de la parte de abajo, s al cuadrado más 1 va a tener que multiplicar a la s que tiene aquí. Esto se va a sumar con 2s porque es el segundo término entre s al cuadrado más 1. Como no tenemos otro término para multiplicar, se queda sin paréntesis. Aquí hay un signo negativo, solo se tiene que bajar y 1 va a quedar dividiendo a s al cuadrado más 1, igual aquí. ¿Esto para qué? Para que este término pueda dividir a los tres términos como ya habíamos dicho. Tenemos la siguiente fracción, la cual tenemos que pasarla a fracciones parciales. Para ello vamos a ocupar la siguiente fórmula. Después de que ya tenemos nuestra ecuación, tenemos que despejar a 1. Que va a multiplicar a la suma de las fracciones de A entre C de S más C entre S cuadrado más 1. Ahora tenemos que realizar lo que es la multiplicación. Nos damos cuenta, tenemos el primer término de S por S cuadrado más 1 que va a multiplicar a la primera fracción. Después este término va a multiplicar a la segunda fracción. Tendremos como resultado de la multiplicación, si se dan cuenta, tenemos S que divide y S que multiplica, no se van a cancelar y nos va a quedar S cuadrado más 1 por A. Ahora, en la segunda fracción
tenemos un término igual al que está multiplicando, pero este está dividiendo, entonces de igual manera se va a cancelar. Nos va a quedar BS más C por S. Ahora que ya tenemos nuestra ecuación, tenemos que asignarle valores a S para ir encontrando los valores de las variables A, B y C. Para ello tenemos que, si S va a ser igual a 0, este 0 tenemos que sustituirlo por la S en nuestra ecuación anterior. Tenemos que hacer 1 Ahora, 0 al cuadrado va a ser 0, más 1 va a ser 1 por A. Va a ser A, más 0 por B es 0, más C por 0 va a ser 0. Entonces el primer valor tenemos que 1 va a ser igual a A. Tenemos el primer valor de nuestra variable A. Ahora tenemos que asignarle otro valor a S. En este caso tenemos que agregarle o darle el valor de 1. Si S va a ser igual a 1, tenemos que sustituirlo en nuestra ecuación, la cual nos va a quedar 1 va a ser igual a 1 cuadrado más 1. Si recuerdan, A vale 1, entonces tenemos por 1 más 1 por B por 1 más C. Ahora resolviéndola, tenemos que 1 por 1, 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2 por 1, 2, más 1 por B es B, por 1 va a ser igual a B y C. Entonces tenemos que 1 va a ser igual a 2 más B más C. Ahora tenemos que pasar el 2, pasar restando. Tenemos que 2 menos 1, tenemos menos 1, va a ser igual a B más C. Entonces ya tenemos otra ecuación. Si nos damos cuenta, en nuestra ecuación obtenida tenemos lo que son dos variables que no conocemos su valor. Entonces necesitamos otra ecuación para poder saber los valores. Para ello tenemos que darle otro valor a S. En este caso le vamos a dar el menos 1. Tenemos que, si S va a ser igual a menos 1, el menos 1 tenemos que sustituirlo en nuestra ecuación como lo hemos hecho anteriormente. Tenemos que 1 va a ser igual a menos 1 al cuadrado más 1 por el valor de A, que el valor de A pues ya sabemos, ya lo conocemos y es 1, menos 1 por B menos 1 más C. Ahora resolviendo nuestra ecuación tenemos que 1 menos 1, que sería 1 positivo al cuadrado más 1 por 1, menos 1 por B menos 1 por C. En este caso tendremos que 1 será igual a 2 más B menos C. De igual manera pasamos el 2 restando, quedaría menos 1 va a ser igual a B menos C. Entonces ya tenemos nuestra segunda ecuación con dos variables desconocidas, bueno, que no conocemos su valor, que es B y C. Ahora, como nos damos cuenta, tenemos ya un sistema de dos ecuaciones. Para ello necesitamos encontrar el valor de cada variable. Para ello vamos a realizar o encontrarlos de la siguiente manera. Vamos a hacer una suma, que tenemos que son 2b. Tenemos C positivo y C negativo, entonces se cancelan. Esto se va a igualar a menos 2. Ahora vamos a sustituir a B, vamos a despejar a B del 2. Nos quedaría como 2, menos 2 entre 2.
Vemos que B va a ser igual a menos 1. Y ya conocemos ahora el valor de B. Ahora, como ya conocemos el valor de B, que es igual a menos 1, tenemos que sustituirlo en alguna de las dos ecuaciones. En la ecuación donde lo vamos a sustituir será en la primera, en la cual tenemos que el valor de B es menos 1 más C. Esto va a ser igual a menos 1. C menos 1. El 1 menos 1 pasa sumando. Tenemos que C va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos nuestros valores de cada variable. Ahora con los valores que obtuvimos, ahora solamente vamos a sustituirlos en nuestra ecuación inicial. En este caso vamos a tener para A es 1 sobre S más. Tenemos que B tiene menos 1 por S. Y C tiene el valor de 0, entonces ya no lo colocamos. Entre S cuadrado más 1. Y aquí ya obtuvimos lo que fueron nuestras fracciones parciales para ya poder resolver la ecuación de mejor manera. Ya que obtuvimos la siguiente ecuación por el método de fracciones parciales, vamos a proceder a calcular las inversas de cada uno de los términos. Vamos a recordar que L es la transformada de Laplace de X y también que la transformada de Laplace es igual a la suma de fracciones que tenemos. Lo que se busca es una función que depende de t. Así que lo que vamos a hacer es pasar a L de este lado. Y en este caso termina siendo lo que es L inversa o la transformada inversa, de mejor manera nombrada. Al realizar esto, obtendremos una suma y una resta, por lo que podremos calcular las inversas de cada término por separado. Y quedaría de la siguiente forma. X es igual a la inversa de 1 sobre S más la inversa de S sobre S cuadrada más 1 menos la inversa de 1 sobre S más 1. Ya que obtuvimos esto, procederemos a lo que es a calcular las inversas. Y para esto nos podremos apoyar de las siguientes fórmulas. La inversa, que es la inversa de A sobre S, es igual a la inversa de A sobre S al cuadrado más A al cuadrado es igual a seno de AT. Y por último, la inversa de S sobre S al cuadrado más AT igual a coseno de AT. Para la primera inversa, tenemos lo que es una constante sobre S. Así que la inversa, que es una constante, es simplemente la misma constante. Para la siguiente tenemos S y abajo a S cuadrada menos 1. Así que en este caso se usaría la fórmula del coseno. ¿Por qué? Porque se parece un poquito más a por lo que aquí no tiene una constante y aquí tiene términos, se podría decir iguales, y aquí tiene una constante, y en este caso aquí también tiene una constante.
y en este caso quedaría como coseno de AT o de igual manera coseno de T. Y finalmente, para la última inversa, como arriba no tenemos lo que es S, sino a una constante, tenemos que usar la fórmula del seno. Identificamos que A cuadrada es igual a 1. En este caso, tenemos que comprobar que si arriba tenemos a A, en este caso, como si la tenemos, vale 1. Por lo tanto, la inversa de esta expresión es seno de AT o seno de T. Y esta sería la solución de esta ecuación, que es x es igual a 1 más coseno de T menos seno de T. Aplicaciones de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una herramienta útil para resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales, como se les había comentado anteriormente. La transformada de Laplace se aplica a la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias cuando son lineales, de coeficientes constantes, van acompañadas de condiciones iniciales y el dominio de la función incógnita es el eje positivo. La transformada de Laplace se puede esquematizar en 4 puntos, que son los siguientes. El primero, aplicar la transformada a ambos lados de la ecuación y utilizar la propiedad P1 sobre la linealidad. El segundo, utilizar la propiedad P5 sobre transformada de la derivada, lo que genera una ecuación algebraica con la función transformada como incógnita. El tercero, despejar esa función transformada. Y el último, buscar su inversa. Este método se aplica igualmente a sistemas de ecuaciones lineales de coeficientes constantes con datos iniciales, pero también es aplicable en algunos casos especiales de coeficientes variables, pero entonces la ecuación transformada no es algebraica, sino nuevamente diferencial. A continuación, mis compañeros les mostrarán un ejercicio en donde se aplica todo esto antes mencionado.